Hola a todos, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita junto a sus familias. Esta semana nuevamente comenzamos con una nueva ronda de videos, ¿ya? En nuestras clases online, nuestras clases en los canales de YouTube. En nuestro caso, en nuestro canal de El Quinto Manuel Rojas, ¿ya? En sí este video va quizás a durar un poquitito más que los anteriores porque vamos a comenzar con una retroalimentación de los contenidos y de las actividades que yo les di la clase anterior, ya para que desarrollaran. Entonces vamos a comenzar retroalimentando un poquitito estas actividades para que ustedes puedan revisarlas, puedan corregirlas en caso de que no hayan respondido quizás correctamente y también responder a sus dudas con respecto a las actividades, ¿ya? Así que eso es lo primero que vamos a trabajar en el video de hoy, ¿ya? Y a continuación, luego de realizar esta retroalimentación de la clase anterior, vamos a trabajar en lo que nos convoca a la clase de hoy. Cabe destacar que yo durante la semana anterior me estuve comunicando con cada una de las mamitas, ¿ya? Y también me comuniqué con ellas enviándole mensajitos al grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que puedan estar enviándome fotitos de las actividades que vamos realizando, ¿ya? En este caso yo les solicité que me enviaran fotitos de las actividades número 1, en este caso de la clase 1 y de la clase 2, ¿ya? Así sucesivamente, más adelante voy a ir pidiéndoles fotitos de las clases, de las actividades de la clase número 3, número 4 y así sucesivamente. ¿Para qué hago esto? Lo hago con el fin de poder retroalimentar de manera más efectiva cada una de las clases y de las actividades que realizamos, ¿ya? Porque yo voy anotando en una planilla que me va enviando el respaldo ya y las fotitos de las actividades que van realizando ustedes y la forma en la que la van realizando, en las cuales la van realizando, ¿ya? Entonces yo voy anotando en esta planilla uno por uno quienes me van enviando el desarrollo de las actividades, ¿ya? Y así puedo ir retroalimentando de mejor forma este proceso de clases online. Bien, entonces vamos a comenzar con lo que nos convoca en el día de hoy. Bien, queridos estudiantes, vamos a comenzar retroalimentando un poquitito lo que trabajamos en la clase anterior. Recordemos que estamos en la unidad número 1 que lleva por título ¿Quién nos hace reír? ¿Ya? La clase anterior estuvimos trabajando, partimos primero activando nuestros conocimientos previos. Yo les dejé dos preguntitas, que son las que acabo de mostrar acá, para que ustedes respondieran y activaran sus conocimientos. Después les dejé otras dos preguntitas más acerca de los textos que íbamos a trabajar en esta clase y luego ya les di a conocer el objetivo que trabajamos en la clase anterior, el cual era comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura. ¿Ya? Esta clase es la clase número 4. Recordar que estamos realizando una pequeña retroalimentación para recordar lo que trabajamos anteriormente, ¿ya? Ya, trabajamos con el texto Fray Perico y su borrico, en este caso con Fray Perico, quien era un religioso, un fraile. Y yo también les expliqué esta tablita, este cuadro ya, un cuadro comparativo, porque trabajamos con un texto, con una leyenda, ¿ya? Entonces yo quise explicarles cuáles eran las principales diferencias entre los mitos y las leyendas. Ya me interesaba que ustedes conocieran algunas de sus características y sus principales diferencias, ya que íbamos a trabajar con uno de estos dos textos, en este caso la leyenda. Bien, ahora vamos a ir a las actividades que yo les di para que realizaran la clase anterior. ¿Ya? La primera actividad que les dejé fue
que leyeran el texto de la página 28 a la 29. En este caso el texto ya lo habían leído, así que yo imagino que esta actividad se les hizo muy fácil. Y tenían que leer este texto, el cual era Fray Perico y su borrico, ya del autor Juan Muñoz Martín, y responder 3 preguntitas, A, B y C. En este caso vamos a la primera. A. La pregunta decía, ¿qué características físicas y psicológicas tenía Fray Perico? Ya, en este caso, la respuesta era, características físicas, en este caso, era gordito y tenía poco pelo de color castaño, ¿ya? Y sus características psicológicas es que era distraído, ingenuo y sin iniciativa, ¿ya? En este caso, las características físicas nosotros las pudimos observar tanto de manera explícita en el texto y también nos ayudó el hecho de que el texto tuviera imágenes de Fray Perico, ¿ya? En cuanto a las psicológicas, las tuvimos que inferir, ¿ya? A partir de las acciones que el Fray realizó durante el texto. Entonces, estas son las respuestas correctas para la pregunta A. Vamos a la pregunta B. Decía así. Fray Perico imitaba todo lo que hacían los otros frailes. ¿Qué sugiere esto acerca de la personalidad de Fray Perico? La respuesta era que Fray Perico pensaba que lo que hacían los otros frailes estaba correcto. Entonces él quería ser como ellos, por eso los imitaba en vez de tener una iniciativa propia, ¿ya? Entonces esto es lo que sugiere la personalidad de Fray Perico. Y la tercera pregunta que tenían que trabajar con respecto a este texto era C. ¿Estas características de Fray Perico son relevantes en el relato? ¿De qué manera? Y bueno, sí, son relevantes. ¿Por qué son relevantes o de qué manera? Porque la acción de los acontecimientos de la historia, ¿ya? Tienen mucha relevancia porque van generando consecuencias, ¿ya? Entonces, esta es la respuesta correcta para esta pregunta, ¿ya? No significa que las respuestas que yo les doy acá ustedes tenían que tener exactamente las mismas, ¿ya? Sino son más o menos lo que deberían haber respondido, ¿ya? Actividad número 2. Lee el texto de la página 120 a la 122, ¿ya? Ustedes tenían que leer en la actividad número 2 el texto que se llamaba Los delfines del sur del mundo. En este caso, esta era la leyenda. Era un relato basado en una leyenda de los Selknam. En este caso, ¿quién eran los Selknam? Era un pueblo que habitaba el extremo sur de nuestro continente, ¿ya? Entonces, era una leyenda relacionada a ello. Tenían que leer este texto, ¿ya? Y tenían que responder 3 preguntitas más. En este caso, la primera, la A, decía, ¿qué relación tienen los personajes de esta leyenda con los personajes de la actualidad? Y en este caso, la respuesta que deberían haber dado estaba relacionada a que en esta leyenda Sazán y su familia se convirtieron en delfines, ¿ya? Al final de la historia parece que Sazán y su familia se convirtieron en delfines y desde entonces los delfines siempre viajan en grupos recorriendo los mares del sur del mundo. Entonces esta es la forma que los personajes de ese entonces tienen relación con los personajes de la actualidad, ¿ya? También tenían que responder dónde se desarrolla la historia. En este caso la historia se desarrolló en el territorio de Tierra del Fuego en el extremo sur del mundo, ¿ya? El ambiente en el cual se desarrolla la historia aparece al inicio de la historia, al inicio del texto. C. Esta pregunta ya era una pregunta más personal para ustedes, porque tenían que responder si es que conoces algún otro mito o leyenda, menciónalos. Ustedes tenían que mencionarme qué mitos y qué leyendas conocían, ¿ya? Personalmente. En este caso yo puse 2 mitos que yo conozco, ya que es Teseo y el Minotauro y el mito del Tuetué. Y las leyendas que conozco o que he escuchado en realidad, la flor de la ñañuca y el caleuche, ¿ya?
ustedes quizá obviamente van a conocer otro mito, otras leyendas, porque en realidad hay hartas que son conocidas o las hemos escuchado más de una vez. Y la tercera y última actividad que yo les di la clase pasada, tenían que realizar un resumen del texto leído anteriormente. En este caso, el resumen que tenían que realizar era de la leyenda Los Delfines del Sur del Mundo, ¿ya? Yo les dije que para realizar este resumen tenían que ir sacando las ideas principales del texto y como extensión el resumen debía tener media plana, ya no más que eso, porque por algo es un resumen. Entonces este resumen en sí lo tenía que realizar cada uno en su cuadernito para su posterior revisión. Bien, habiendo entonces retroalimentado las actividades de la clase anterior, vamos a dar paso a lo que nos convoca en la clase del día de hoy. Bien, queridos estudiantes, para comenzar entonces la clase de hoy lunes 25 de mayo, vamos a recordar entonces que estamos en la unidad número 1, la cual lleva por título ¿Qué nos hace reír? Comenzamos activando nuestros conocimientos, ¿ya? En su cuadernito van a realizar una lluvia de ideas con los textos que hemos leído en las clases anteriores. Y también van a responder 2 preguntitas para activar sus conocimientos antes de ahondar más en la clase en sí. La primera pregunta, ¿cómo te imaginas a una niña llamada María a quien apodan la Dura? Segunda pregunta, ¿qué sabes acerca de la palabra ninja? Bien, he querido realizarle estas 2 preguntas porque en la clase de hoy vamos a trabajar con un texto y con el siguiente objetivo. El objetivo de la clase de hoy es incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos. Bien, como vamos a trabajar el vocabulario, quise partir esta clase dando algunos ejemplos de cómo se describen algunas palabras o su significado, mejor dicho, extraído de la RAE, la Real Academia Española, ¿ya? En este caso, busqué la palabra dentista, ¿ya? ¿Cómo lo define la Real Academia Española? Define esta palabra como persona profesionalmente dedicada a cuidar la dentadura, reponer artificialmente sus faltas y curar sus enfermedades, ¿ya? Entonces acá pueden ver una definición de la RAE de la palabra dentista. También quise buscar una palabra asociada a un animal, en este caso un perro, ¿ya? Un perrito. Y como lo define la Real Academia Española, es un mamífero doméstico de tamaño, forma y pelaje muy diversos. Según las razas, tiene olfato muy fino, es inteligente y muy leal al hombre, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver ya la definición de la RAE, en este caso asociada a una persona, un animal. Ahora vamos a ver la definición asociada a una cosa u objeto, en este caso a una silla, ¿ya? ¿Cómo define la RAE, la Real Academia Española? Silla la define como un asiento con respaldo, por lo general con 4 patas y en que solo cabe una persona, ¿ya? ¿Por qué les he querido mostrar esto? Porque así es la forma como se van definiendo las palabras, ¿ya? Ahora bien, para trabajar el vocabulario en la clase de hoy, yo les quiero dar a conocer algunos tips, ¿ya? Tips para que puedan definir palabras desconocidas, ¿ya? En este caso, yo partí la clase preguntándoles si sabían acerca de qué lo que era un ninja, ¿ya? Entonces, si queremos descubrir su significado y elaborar una definición, ¿cómo lo hago? Entonces lo vamos a hacer siguiendo los siguientes pasos.
estos son los tips entonces que ustedes necesitan para poder definir y encontrar, descubrir el significado de una palabra, en este caso ninja. Nos vamos a preguntar primeramente, ¿qué es una persona, animal, cosa u objeto? A continuación, nos vamos a preguntar, ¿cuál es su género, masculino o femenino? Como tercera pregunta, nos vamos a preguntar, ¿qué características podría tener? Y como cuarta y última pregunta, nos preguntaremos, ¿qué función podría cumplir? ¿Ya? Entonces, los tips a seguir para poder definir una palabra son preguntarse estas 4 preguntitas que yo les dejé acá. Entonces, acá yo he creado mi definición de la palabra ninja siguiendo estos tips, ¿ya? Entonces, mi definición creada es la siguiente. Ninja es una persona que podría ser de género masculino o femenino, es alguien fuerte y le gusta combatir en distintas luchas, ¿ya? Entonces, si se pueden dar cuenta, la definición que yo creé, una definición elaborada por mí misma, me guié por cada una de estas preguntitas y seguí este tips. Entonces, así pude crear mi definición propia de la palabra ninja, ¿ya? A continuación, voy a mostrarle la definición del diccionario o que aparece en la Real Academia Española, si es que lo buscamos en internet, de la palabra ninja. Lo definen como un guerrero japonés experto en artes marciales, ¿ya? Pero en sí lo que me interesa es que para la actividad número 1 que vamos a desarrollar en esta clase, puedan ocupar estos tips para ir definiendo las palabras desconocidas que encuentren en el texto que les voy a presentar a continuación. Bien, el texto con el cual vamos a trabajar en la clase de hoy es María la Dura en No quiero ser ninja, de Esteban Cabezas, ¿ya? Este texto está en la página 58 de su libro de lenguaje y comunicación. Lo van a leer en primera instancia, van a ir observando las imágenes, también van a ir observando el vocabulario, ¿ya? Que está marcadito con color para poder ir entendiendo a medida que leen, ¿ya? Entonces, esto es lo que van a realizar en primera instancia con este texto. Y ya a continuación les voy a dar a conocer las actividades que vamos a realizar en base a él. Pero quiero aclarar algo, ¿ya? Algo importante. En la actividad número 1 que les voy a explicar más adelantito, vamos a trabajar en este caso una parte de esa actividad en la cual ustedes van a buscar palabras desconocidas del texto en el diccionario, pero también si buscan su significado en internet, van a trabajar con lo que es la Real Academia Española, ¿ya? Entonces, para trabajar con esto, van a entrar a internet, a la parte de que arribita o en Google van a poner Real Academia Española y les va a aparecer esta página, ¿ya? El Diccionario de Lengua Española, ¿ya? Y aquí van a poner la palabra que quieran buscar, en este caso yo quise buscar ninja, y van a pinchar en la lupita. Y entonces a través de esta página vamos a poder ir buscando los distintos significados o definiciones de las palabras. Ninja, guerrero japonés, experto en artes marciales, ¿ya? Entonces eso era lo que le quería explicar antes de avanzar a las actividades en sí, las cuales les voy a presentar a continuación. Bien, ahora vamos a las actividades para realizar en la clase de hoy, ¿ya? Bien, tenemos nuestro objetivo, que ya lo había nombrado anteriormente, el cual es incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos, ¿ya? En este caso tenemos nuestra primera actividad, en la cual ustedes tienen que leer el texto María la Dura en No quiero ser ninja, ¿ya? Y extraer palabras desconocidas, palabras que ustedes no conozcan de este texto,
¿ya? Van a extraer mínimo 6 palabras y las van a anotar en su cuadernito, ¿ya? A continuación van a elaborar una definición de cada una de estas palabras, ¿ya? ¿Y cómo van a elaborar esta definición? La van a elaborar con los tips que yo les entregué anteriormente, ¿ya? Recuerden cuáles eran los tips, ¿ya? Los tips eran estas preguntitas que nosotros nos hacíamos para poder ir descubriendo el significado de cada palabra, ¿ya? Entonces ustedes van a crear, en este caso, elaborar una definición propia de cada una de estas palabras desconocidas que encontraron en el texto, ¿ya? Luego de haber elaborado su propia definición, van a buscar el significado de cada una de las palabras en el diccionario o en internet. Y si lo buscan en internet, lo van a buscar en la RAE, en este caso la Real Academia Española, ¿ya? Bien, esta es entonces la actividad número 1, es bastante simple, ¿ya? Vuelvo a repetir, leen el texto, buscan palabras desconocidas para ustedes, mínimo 6 palabras, crean una definición propia de estas palabras basándose en los tips que yo les di anteriormente, ¿ya? Y luego de esto, de haber creado su propia definición de cada una de ellas, la buscan en el diccionario o en internet, ¿ya? En la RAE. Bien, la actividad número 2 es bastante simple también. Van a realizar oraciones simples con las palabras anteriores, ¿ya? En la actividad número 1 ustedes buscaron las palabras desconocidas, el vocabulario desconocido del texto, ¿ya? Yo les dije que tenían que encontrar mínimo 6 palabras del texto que no conocieran, ¿ya? Entonces con estas palabras van a realizar oraciones simples, ¿ya? Bien, para realizar la actividad número 2 yo les dejé un link, les voy a dejar un link en la descripción de este video, ¿ya? Para apoyarse en esta actividad y poder realizar oraciones simples. Si usted no tiene acceso a este link o no puede quizás ver el video, ¿ya? No se preocupe, porque en sí este video nos habla acerca de la oración, ¿ya? Porque no habla de la oración porque yo le estoy solicitando que me realicen oraciones simples con estas palabras, ¿ya? Entonces no habla acerca de la oración, que la oración es un enunciado, ¿ya? Con palabras que le dan sentido. En este sentido, también tenemos que la oración tiene un sujeto y un predicado, ¿ya? El sujeto es de quien se habla en la oración, es decir, la persona o el animal o la cosa de la cual se habla en la oración. Y el predicado es lo que se dice de la persona, animal o cosa en la oración, ¿ya? Les doy un ejemplo para que lo entiendan de mejor manera. Por ejemplo, el caballo corre mucho, ¿ya? ¿De quién se está hablando en esta oración? ¿Cuál sería el sujeto? El caballo. Sería el sujeto, porque es de quién se está hablando en la oración. ¿Y qué se dice del sujeto? ¿Qué se dice del caballo? Que corre mucho. Entonces este sería nuestro predicado, ¿ya? Y debemos tener en cuenta que en toda oración simple siempre va a haber un verbo. En este caso, una acción, que es la acción que realiza el sujeto. En este caso, el verbo en esta oración es corre, porque ¿qué acción está haciendo el caballo? Corre, ¿ya? Entonces, más que nada, para que ustedes tengan este conocimiento al momento de crear las oraciones simples, que la oración tiene que llevar, en este caso, el sujeto, un predicado y el verbo claramente, ¿ya? Entonces, esta sería la segunda actividad, que ustedes me creen oraciones simples con las palabras del ejercicio anterior, ¿ya? Y como última actividad, ya en este video he querido realizar actividades más cortitas, vamos a trabajar con el vocabulario por contexto, ¿ya? La actividad dice así: encierra en un círculo la alternativa que reemplaza el término sin cambiar el sentido del texto. Es decir, vamos a trabajar con preguntas de alternativa o de selección múltiple, ¿ya? Número 1. Sé que lo que estoy diciendo suena extraño, pero puede hacerse. La palabra acá es extraño, ¿ya? Entonces, ¿cuál de estas palabras que se presentan a continuación
con cuál de estas palabras que se presentan a continuación podemos reemplazar la palabra extraño sin cambiar el sentido en la oración, ¿ya? Raro, A, B, mal, C, increíble o D, loco. ¿Cuál será la alternativa correcta? Número 2. Dice así. Todo esto partió en la consulta de una psicóloga infantil llamada Dominga Dolores. ¿Ya? Entonces el vocabulario que estamos viendo en esta oración es psicóloga. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de los términos de las alternativas A, B, C o D podemos reemplazar la palabra psicóloga sin cambiar el sentido del enunciado o de la oración? ¿Ya? En este caso, A, doctora, B, mujer, C, especialista o D, maestra. ¿Cuál será la alternativa correcta? Número 3. Si María acepta la disciplina de un sensei, su forma de ser cambiará. ¿Ya? Un sensei. ¿Por qué palabra podríamos reemplazar sensei? A, profesor, B, maestro, C, aprendiz o D, especialista. Número 4. Me parece alucinante lo que vas a hacer. Ya, la palabra acá es alucinante. Entonces, ¿por qué otra palabra de las cuales están en la alternativa podemos reemplazar alucinante sin cambiar el sentido de la oración? A, bien, B, imponente, C, fantástico o D, extraño. ¿Cuál será la alternativa correcta? Número 5. María era bastante desordenada y porra. ¿Ya? ¿Han escuchado este término antes? Porra. Entonces, este es el término que ustedes tienen que ver por cuál lo van a reemplazar. A, loca, B, fuerte, C, inquieta o D, floja. ¿Cuál será la alternativa correcta en esta pregunta? Bien, entonces estas han sido las 3 actividades que yo les he dejado para la clase de hoy. Ya son actividades bastante simples, bastante cortas también. Así que espero que puedan desarrollarlas en su cuadernito de buena forma, ¿ya? Bien, para terminar quiero dejarle algunas preguntitas, las cuales quiero que me respondan en los comentarios de este video, ¿ya? La primera, ¿con qué texto trabajamos en el día de hoy? Segundo, ¿cuál fue la temática que trabajamos en la clase de hoy en base a este texto? Y la tercera, ¿qué dificultades tuve al momento de desarrollar esta actividad? Estas son las 3 preguntitas que quiero que me respondan en los comentarios de este video, ¿ya? Recuerden que cualquier duda o consulta también pueden comentar. Y para yo saber que quizás están viendo también el video, pueden darle manito para arriba, ¿ya? Ahora bien, en este video también les voy a dejar al final del video una pequeña encuesta, ¿ya? Para que puedan responderla. Y esta sería la clase del día de hoy. Me despido y les envío muchos, pero muchos cariños. Adiós.